de este seminario de especialización de corrosión titulado Protección catódica en tanques de almacenamiento, que se llevará a cabo con el ingeniero Jorge Goldín. Recuerden que las tuberías se sabe si están protegidas o no midiendo el potencial que se coloca sobre la superficie del suelo. Muy bien. En el caso del tanque se mide en la periferia. Se ubican 4 puntos perimetrales en tanques de hasta 50 metros, por ejemplo. En tanques muy grandes pueden ser 8 puntos perimetrales, separados igualmente. Y entonces se apoya el electrodo de referencia en el suelo natural. Pero con tanques hay un problema. Hay tanques como este que se rodean con una superficie de hormigón o concreto. Ajá. Entonces no hay suelo donde apoyar el electrodo. Bueno, aquí se dieron cuenta tarde, hubo que romper el hormigón o concreto e instalar un tubo de PVC que llegue a suelo natural para poder introducir el electrodo y cerrar el circuito. En otros casos como este, hay asfalto todo alrededor del tanque, tampoco se puede medir. Por eso aquí se instaló, en este caso durante la construcción, la instalación de todo esto antes del asfaltado, se instaló un pequeño cilindro, en este caso con tapa. Yo no soy muy partidario de las tapas, es preferible que estén al descubierto, entra agua de lluvia, se mantiene siempre húmedo, más fácil para medir. Y aquí está parte de nuestra gente efectuando la medición. Este es otro caso en un patio de tanques donde uno de nuestros técnicos está midiendo. Pueden notar nuestro símbolo en la manga de su uniforme, que es el no al óxido. En este caso, grava o piedra picada rodea todo el tanque. Bueno, también en este caso se instalaron estos pequeños tubos. Cuando se mide en estos tubos, ¿qué se está midiendo? Se está midiendo el potencial del borde, de la periferia del tanque, del borde del piso. Pero ¿qué pasa? Instalamos 4 y eso nos da una información que en tanques pequeños nos da una idea de si estamos bien o mal. Pero aún en este caso puede cometerse un error de medición. Se los muestro. Del lado izquierdo se está efectuando una medición correcta. Del lado derecho no. Mírenlo unos instantes a ver si se dan cuenta cuál es la razón. Les cuento. El lado incorrecto lo es porque hay una tapa ciega que tiene una empacadura por detrás que puede ser de goma aislante. Entonces estamos midiendo erróneamente. Como normalmente se mide en un tanque en la pared que está pintado, yo recomiendo mucho el uso de lo que conocemos como un picahielo. Puede tener otros nombres, porque permite hacer un pequeño orificio en la pintura sin dañar mucho el área, y poder hacer conexión para poder medir el potencial. Por supuesto, después hay que reparar, hay que llevar algún producto de reparación. La otra manera de controlar el sistema es con electrodos permanentes. Vamos a verlos. Si los ánodos están en forma perimetral, ¿cuál es el sitio más alejado de los ánodos? Bueno, por supuesto, es el centro del tanque que aquí marcamos en rojo. Veámoslo en planta. Este es el centro del tanque. Bueno, si el centro del tanque alcanza potenciales de protección, podemos asumir que todo el tanque está protegido porque este es el sitio más alejado. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, muy bien. Además de los sistemas de medición en la periferia, se instala antes de la construcción del tanque un electrodo de referencia permanente que se instala a cierta profundidad. También cuidado con la deflexión o curvatura del fondo, que no le haga daño. Y eso va a un poste de medición en la periferia, con lo cual, al cual llega también un cable del tanque, entonces ahí con un tester se puede medir directamente.
Ese electrodo me indica el punto crítico. Si el centro está protegido, está bien. Pero seguimos midiendo en la periferia. ¿Por qué? Porque puede ser que en pocos años el electrodo permanente se agote. Normalmente no tienen una vida útil tan larga. Puede ser 3, 4, 5 años. Algunos un poco más. Pero mientras se mantenga la equivalencia entre los electrodos de la periferia y el del centro, todo va a estar protegido. Cuando ya los del centro no estén, hay que mantener los valores históricos en la periferia. En tanques mucho más grandes se utilizan varios electrodos de referencia permanente. Hay algunas normas que tienen tablas que indican la cantidad de electrodos según el tamaño del tanque. Pero esto es una sugerencia. Ustedes coloquen suficientes para que tengan buena información. Cuanto más electrodos tengan, mejor información. Y eso no significa un costo significativo frente al costo de un tanque y de toda una protección catódica. Estos son algunos electrodos de referencia. Vemos que en este caso todo el cuerpo mide, no solo la punta. Este es un modelo de un fabricante. Estos son modelos de otros fabricantes. Vemos el de la izquierda también, todo el cuerpo, una vez que se le saca esa protección plástica, está expuesto, y ya con su cable largo para poder instalarlos bajo un fondo de tanque. Y aquí estamos en el poste de medición, le hemos quitado la tapa que está del lado derecho, y aquí uno de nuestros ingenieros está efectuando las mediciones. Fíjense que uno de los cables es de un electrodo, el cable donde está conectado es el cable del tanque. Todo está midiendo potencial punto a punto. Normalmente las celdas o electrodos de referencia se llaman celdas o electrodos. Van dentro de una pequeña bolsa con un relleno especial que facilita la medición, retiene humedad. Y aquí vemos durante una instalación, allí al final, en la parte superior, vemos el anillo de hormigón o concreto, y este elemento de concreto que está junto al electrodo, está marcando el centro del tanque. Esto después se quita de allí. Y aquí se están haciendo pruebas. Esta es la instalación y estas son las pruebas que se están haciendo. ¿Cuál es la prueba básica? Bueno, se pasa el cable a través de una perforación en el anillo de concreto que tiene que estar prevista para que cuando lo construyan ya tenga un pequeño tubo, un ducto de pasada de cable. Se mide el potencial por fuera del muro de contención con respecto al electrodo que está en el medio. Y deben tener muy poca diferencia si son del mismo material. Se recomienda, desde el punto de vista práctico, que el cable del electrodo, si bien que perfectamente se puede colocar enterrado directo en el suelo porque tiene buena protección plástica, es conveniente que el cable vaya por un tubo galvanizado. ¿Para qué? Para que le dé protección mecánica por el peso del tanque, que no lo rompa. Para eso es el tubo. Y es galvanizado para que dure mucho tiempo. ¿Se puede instalar un ánodo bajo un tanque existente? Aunque usted no lo crea, se puede. Se lo voy a mostrar. Esto ocurrió en Venezuela en el año 2006. Aquí una alumna nuestra participó en todo esto. Y gentilmente me envió las fotografías para utilizarlas justamente en los cursos, porque esto se estaba haciendo por primera vez en Venezuela en el año 2006. Se hizo por perforación direccional. Vamos a verlo. Aquí tenemos del lado derecho un pequeño tráiler que tiene todos los elementos necesarios. Cuando se hace una perforación direccional, se usa un barro especial, barro bentonítico, que por un lado lubrica la mecha de perforación y por otro mantiene las paredes del pozo para que la perforación para que no se derrumbe. Entonces vamos a ver, la máquina de perforación direccional está del lado izquierdo, vamos a verlo paso a paso.
En primer lugar, en el tanque, para comenzar, se cava una pequeña tanquilla cuadrada de cierta profundidad. En esa tanquilla penetra la máquina perforadora. Bueno, ¿y cómo hace esto? Bueno, la perforadora va penetrando hasta alcanzar la profundidad de diseño. A partir de ahí se vuelve horizontal la perforación, continúa más allá y luego vuelve a desviarse hacia arriba, saliendo del otro lado del tanque. Muy bien, hecha esa primera etapa, ahora va a regresar con un expandidor de diámetro. Es decir, va retornando por la misma perforación y ampliando a medida que gira como una mecha perforadora, va ampliando el diámetro. Una vez que alcanza el sitio original donde comenzó, penetra nuevamente arrastrando los ánodos y los deja debajo del tanque. Aquí vemos un acercamiento a la perforadora direccional y este es el tráiler con los tubos, el barro bentonítico, etc. Por alguna razón, el cartel se fugó hacia arriba. Básicamente de lo que vamos a hablar es mitos en protección catódica de tanques, cosas que la gente cree y que no son ciertas, pero vamos a irlos analizando y detallando. Este es un patio de tanques y ese es el rectificador que están viendo allí. Mito primero. El colchón de arena evita la corrosión del fondo del tanque. Primero aclaremos, arena dulce es arena de río. La arena de mar es una arena salada. Por eso, por contraposición, se le llama arena dulce a la arena de río. Entonces se plantea el siguiente. El tanque puede tener un anillo de concreto o hormigón para sustentación de las paredes. Se utiliza un colchón de arena dulce, entonces no es corrosivo. Muy bien. Vamos ahora a la realidad. Si el suelo tiene una combinación de sales y humedad, las sales en ambiente húmedo se transforman en iones, que son los que conducen la corriente eléctrica en un suelo. Y son los que hacen que un suelo sea corrosivo, los iones presentes en el suelo. Muy bien, ahora aquí tenemos una capa de arena limitada y un suelo inmenso lleno de sales. Al poco tiempo, donde caiga una lluvia o suba la capa freática, inmediatamente las mismas sales van a estar presentes en la arena. Esto está comprobado y verificado. De modo que la arena va a ser dulce el día que la instalen. Poco tiempo después puede ser salada. Segundo mito. La arena seca es una barrera de alta resistencia. Pareciera algo cierto. Aquí tenemos la arena seca, entonces no debería haber corrosión. Vamos a la realidad. En particular, cuando los suelos son arcillosos, al humedecerse se crea una barrera impermeable. Quiere decir que en la porosidad de la arena se inunda de agua. Y el agua no se va al secarse el terreno porque el suelo arcilloso lo convierte en un elemento impermeable. Esto es lo que se conoce como efecto bañera. Y está el nombre en inglés porque en todos los artículos sobre protección catódica de tanques, los especialistas lo han diseñado. A nosotros nos ha tocado presentar esto en algunos congresos también. El efecto bañera. Y por supuesto, con las sales en el agua ya sabemos lo que va a pasar. Peligro, corrosión. Si el suelo tiene sales y tiene agua, es corrosivo y requiere protección catódica. Aquí tenemos un caso interesante que muchos diseñadores lo desconocen porque han trabajado en tuberías o en otros temas, pero no en tanques.
Cada estructura tiene sus variantes específicas para que todo funcione correctamente. Aquí el rectificador se instala fuera del muro de contención. Muy bien, entonces una de las primeras cosas que debemos hacer, que yo recomiendo que hagan, es esto. Hablen con los ingenieros del grupo eléctrico, porque ¿qué pasa? Los tanques tienen medidores de nivel, luces a cierta altura, tienen una serie de equipos que necesitan suministro eléctrico o son sistemas de medición que van a unos equipos que están más allá en una casa. Y entonces para poder sacar o entrar esos cables, se colocan tubos enterrados debajo del muro de contención. Es lo que se conoce como una bancada eléctrica. Una vez que la ubiquen, pidan al sector eléctrico que les asigne un par de esos tubos adicionalmente para los sistemas de protección catódica. Y vamos un paso más allá. A cierta distancia se coloca una caseta, una construcción techada, que es donde van los equipos de medición, los instrumentos, etc. Bueno, pidan un espacio allí para colocar los rectificadores. ¿Por qué? Porque entonces los rectificadores no necesitan ser a prueba de explosión, estando a la intemperie en un área que puede tener inflamables. Puede ser un gabinete pintado, más económico que un gabinete de acero inoxidable o galvanizado en caliente, y por supuesto es más fácil de inspeccionar bajo techo. Hasta con lluvia, el inspector puede estar trabajando. Mito número 3. Si un tanque tiene doble contenimiento, lo que nos planteaba el compañero en su pregunta, no requiere protección catódica. Bueno, ¿para qué si tiene un plástico protector? Esto es un doble contenimiento de un tanque de una estación de servicio, por ejemplo, o gasolinera. Y aquí se está instalando una geotextil o geomalla que es de PVC, donde se va a instalar encima tanques. Por supuesto, se rellena con suelo natural, por ejemplo, o con arena, y luego va al tanque. La pregunta que debemos hacernos es esto. Este es el esquema. Esto está lleno de arena o de un suelo natural seco, no hay problema. No solo eso, se le coloca del lado izquierdo, como lo tenemos ahí ilustrado, una pequeña tanquilla con un tubo, de modo que si hubiera corrosión interna del fondo y escapa algo, bueno, nos lo muestra en la tanquilla. Entonces, simplemente destapamos esa tanquilla y verificamos si hay una fuga. Bueno, hay que buscar de reparar porque debe ser corrosión interna. Sin embargo, aquí tenemos que ver cuál es la realidad. La pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Puede usted asegurar que la lámina plástica no tendrá ni un solo orificio o grieta? La mayoría de los que hemos trabajado con tanques en suelos, lo primero que decimos es, no lo puedo asegurar. Por ejemplo, me contaba un colega y exalumno que estuvo a cargo de la instalación de un sistema de protección catódica en Centroamérica, diseñado por nosotros, que decidieron ponerle el doble contenimiento cuando ya todo estaba diseñado. Y bueno, me tocó hacer un rediseño y se instaló. Le dimos las indicaciones correspondientes. ¿Qué pasó? Cuando ve cómo estaban llenando de arena el doble contenimiento, estaban usando palas metálicas y rompieron en varios sitios la lámina de PVC. Por supuesto, los mandó parar, reparar todo y mandó traer unas palas de plástico para evitar el problema. Pero eso muestra una de las causas por las cuales puede fallar, no solo por el peso mecánico hasta una piedrita que lo puede romper. Puede haber otras razones también. Y aquí tenemos un caso donde se produce una falla. ¿Qué va a pasar? Por supuesto, esta falla que ahí estamos señalando va a permitir que se llene de agua y, por supuesto, de sales. Peligro corrosión. ¿Qué es y esto lo hemos conversado en algunos comités técnicos de la NEIS, de la NACE de Estados Unidos, hace años atrás, en reuniones formales e informales, y todos coincidían en que lamentablemente
no hay garantía con ese doble contenimiento. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo se instalan. Bueno, la protección catódica se instala, puede ser de esta manera. Entonces los cables deben pasar a través de la lámina de PVC y ya hay diseños para eso, se los voy a mostrar en breves instantes. Y el cable que va al tanque puede ir también por el mismo conducto o puede ser aéreo, como resulte más cómodo en el diseño. También se deben pasar cables de electrodos de referencia para poder medir el potencial del fondo. Y vamos a verlo. Aquí a través de un tubo se están sacando los cables y vemos cómo se está sellando con una pistola de siliconas justamente para evitar que pueda penetrar agua por allí. Bueno, otro caso que nos tocó diseñar y que hubo problemas con este sistema fue el siguiente. Decidieron no ponerle protección catódica. Entonces terminaron de colocar el doble contenimiento y resulta que llovió y se inundó antes de que pusieran el fondo. Entonces decidieron ponerle protección catódica porque igual iban a tener que perforar la lámina de PVC para quitar el agua. Así que normalmente esto es lo que se utiliza. Aquí tenemos otra vista del mismo sistema. Con esto, compañero, contesto su pregunta, muy interesante, por cierto. Una pregunta que se hace mucha gente. Bien. La técnica, una vez que uno conoce los conceptos básicos, parece todo muy sencillo. Pero hay muchísimos detalles, muchísimos accesorios, hay muchas mediciones adicionales que no da el tiempo para exponerlas completamente, por supuesto, y que requiere una serie de entrenamientos en estos temas. Quiero mostrarles un detalle significativo. Sucede que los sistemas de protección catódica drenan corrientes DC, corriente directa o continua. Y son normalmente relativamente bajos, pueden ser 30, 40, 20, 60, 80 amperios, que en el área eléctrica es relativamente bajo. Entonces, cualquier resistencia en el circuito nos tumba la corriente. En consecuencia, todas las conexiones deben hacerse con un tipo especial de soldadura que se conoce como soldadura tipo Caldwell o soldadura autofundente. Esta es la pared de un tanque que estamos viendo, que le pusieron un pequeño cuadradito de refuerzo, y ahí tenemos la soldadura del cable. Fíjense que es muy sencilla, muy pequeña, no es soldadura eléctrica. Y muchas veces hay que hacer soldaduras de estas en pleno campo. No hace falta llevar grandes máquinas para hacerlo. El sistema es muy sencillo. Vamos a conocerlo. Hay este tipo de soldaduras para muy diferentes funciones. Aquí tenemos para conectar un cable a otro, por ejemplo, un ánodo de sacrificio viene con más o menos 3 metros de cable. Y si tengo que llevarlo a una distancia mayor, bueno, le voy a soldar un cable más largo para que llegue al sitio correspondiente. Bueno, ahí les he señalado una soldadura cable-cable. Otro caso interesante, este que estoy señalando, es soldadura a tubería. Cuidado, hay este tipo de soldaduras, se hacen con unos moldes que ya enseguida van a conocer. Hay moldes para cada curvatura según el diámetro de la tubería y hay que tener los moldes adecuados. Y por supuesto aquí tenemos una soldadura a pared de tanque, muy sencilla también. Esto es un muestrario, un fabricante de este tipo de materiales que nosotros le comprábamos todos los materiales, pero sabían que yo entrenaba personal de la industria petrolera. Me obsequió un enorme muestrario de soldadura para enseñarlo en los cursos. Estos son algunos de ellos. Estamos viendo en la parte superior un cable soldado a una plancha lisa, vemos cable-cable,
vemos una tubería en la parte de abajo con un pequeño cable soldado, etcétera, etcétera. Y aquí lo destacamos, soldadura cable-cable, soldadura cable-tanque, y ese pequeño disco es parte del sistema de soldadura. Vamos a ver cómo funciona. Esto es un molde que es de grafito. Este es un molde abierto por la mitad. Tiene una tapa en la parte superior. Y ven que en el interior tiene una forma de embudo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en primer lugar, ¿para qué se usa? Este es para unir cable con cable. Y donde se topan los extremos de los cables es la cámara de soldadura. Se los voy a mostrar paso a paso. Primero se instala ese pequeño disco que habíamos visto, tapando el tubo de bajada o bajante. Y encima hay unos cartuchos de plástico, pequeños recipientes que traen unos polvos reactivos que hay que encenderlos, y traen polvo de cobre si lo que se va a soldar es de cobre, puede ser polvo de aluminio si lo que se va a soldar es de aluminio. Bueno, ahí instalamos esos polvos reactivos, y ahora con un yesquero o encendedor de forma de pistola, que también venden los que fabrican estos equipos, se hacen chispas a través de la ventana de la parte superior. En pocos segundos queda lista la soldadura. ¿Cómo funciona? Primero tiene algo de pólvora que enciende, comienza la reacción. Luego comienza una reacción exotérmica que viene de la química, que levanta más de 1000 grados de temperatura, funde el cobre, funde el disco y cae sobre el área de la cámara de soldadura, creando una soldadura perfecta. Aquí tienen el esquema, esto es de catálogos, tienen el conductor, la cámara de soldadura, el canal de bajada, el disco, el material de soldadura y el material de encendido, el encendedor y la tapa. Aquí lo tienen para que tengan una idea de tamaño. Esa reglilla azul que está allí tiene 15 centímetros. Son equipos muy pequeños en general, de modo que son fáciles de llevar a campo, todos los accesorios también. En una caja de herramientas se lleva todo, no hay problema. Y algunos moldes llevan una pinza como la que se muestra del lado derecho para sujetar las dos partes del molde. Esto es para unir cable con cable. Y vamos a campo. Aquí se está haciendo una soldadura, viendo la bota del operador, se dan cuenta del tamaño del equipo, que es muy pequeño. Y aquí tenemos la soldadura ya lista. Por supuesto, ahora hay que protegerla. Este es el molde una vez terminada la operación de soldadura. Vemos que el molde en la parte superior le queda escoria de fundición. Hay que limpiarlo muy bien. Los moldes, los fabricantes recomiendan usarlos hasta 50 soldaduras, pero aquí entre nosotros sin que nos oigan. Si ustedes los limpian bien, pueden hacer muchísimo más. Bueno, tenemos el cartucho vacío, tenemos el encendedor o yesquero. Fíjense en la parte superior la calidad de la soldadura. Queda realmente muy bien. Esto es de catálogo, la cantidad de moldes de elementos de soldadura, las pinzas, etcétera, etcétera. También hay cartuchos de diferentes tamaños según el molde en que se vayan a utilizar, en fin. Vamos a verlo, como dicen en televisión, en vivo y en directo. Aquí estamos en una refinería. Como se va a efectuar la soldadura, perdón un segundo. Perfecto. Primero se está con un explosímetro, que es el instrumento que tiene en la mano el operador del lado derecho, para asegurar que no haya gases inflamables, porque vamos a crear un punto caliente. Y eso se repite al principio, durante y al final del proceso. Ya se limpió con mucho cuidado un pequeño trozo de la pintura, se retiró,
puede ser con un cepillo de bronce si no se puede hacer chispa, si se puede hacer chispa una lima o un cepillo de alambre de acero. Muy bien. Siguiente paso, se coloca el molde. Fíjense dos cosas. Acá el ayudante del soldador está echando el cartucho en el molde. Y el que va a efectuar la soldadura tiene un guante de protección en su mano, porque genera bastante temperatura. Aquí tenemos la soldadura lista y terminada. Falta protegerla. Ahora aquí yo hago una observación. Aquí hicieron la soldadura acorde con las normas internas de la planta, que permiten que el cable salga del suelo y vaya directamente. A mí personalmente no me gusta. Me gusta que el cable vaya por una tubería plástica o metálica con un codo, de modo que las personas que transitan no puedan tropezar y caer. Si tropiezan no van a romper el cable. Entonces, hay mejores maneras de hacerlo, como lo vemos aquí. Aquí vemos en un tanque que nos tocó diseñar hace muchos años, todo con tubería plástica para la conexión. Y por supuesto, de nada vale hacer una preciosa soldadura si no se la protege del ambiente. Recuerden, estamos soldando cable a acero, estamos creando una pila. Si le llueve encima, el cobre es más noble que el acero se va a corroer. Y eso es lo que está pasando en esta fotografía. Entonces, lo que ven aquí es precisamente una falta de protección. Y aquí vemos otro caso donde la soldadura está en muy mal estado. Pero, por otro lado, muy eficientemente se llevó la protección del cable a través de una tubería, pero la soldadura ya no está operativa. Esto es otro caso, este es la red de distribución de gas de la ciudad de Caracas. Nos tocó evaluarla años atrás, cuando yo estaba a cargo del grupo de corrosión del INTEBEP, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Petrolera. Entonces prestábamos muchos servicios de asesoría. Y aquí estábamos revisando la red de gas y había algunos sitios donde los contratistas no habían protegido bien las soldaduras. Este es un proyecto de soldadura, se protegieron simplemente con un revestimiento. Como la tubería tenía un revestimiento de resina horneable, se utilizó resina líquida que es compatible con la resina horneable. Este es un caso muy antiguo que nos tocó encontrar. Un contratista, esto hace casi 30 años, estaba protegiendo la soldadura colocando asfalto y encima unas bandas de goma. No está mal, un poco primitivo, pero puede funcionar. Y aquí tengo la sensación que quisieron hacer una torta de cumpleaños y olvidaron las velitas. Pero en fin, hay gente exagerada para trabajar en campo. Déjenme mostrarles un sistema muy práctico de un fabricante que se le ocurrió una idea muy sencillita. Aquí tenemos la soldadura. Muy bien, primero vamos a rociar con un aerosol un revestimiento de tipo asfáltico. Y en la medida en que todavía esté húmedo, antes de que se seque, se le va a colocar encima, fíjense dónde estamos, esto es una refinería y es la tubería conectada a un tanque. Por eso se usó explosímetro y todas las precauciones. Le vamos a instalar encima este pequeño dispositivo. Esto es como un pequeño vaso invertido que está relleno con un producto asfáltico y atrás tiene un papel que lo retiran y lo pegan por encima de esa soldadura mientras esté húmedo el imprimador asfáltico que aplicaron. Entonces se pega perfectamente bien. Y tiene una parte que sobresale por donde sacan el cable. Pequeño, sencillo, funciona muy bien. También se puede hacer en la tubería que sale del tanque. Hay moldes para soldar directamente en la pared del tanque.
pero por supuesto es más incómodo y requiere moldes más grandes, más complejos. Entonces aquí, como en el sector de tubería directamente soldado al tanque, no estamos pasando más allá de una brida o flange con aislamiento. Entonces ahí está el molde, se le va a colocar el cartucho. Aquí lo vemos ya con el cartucho listo. Por supuesto se enciende, se hace la soldadura y aquí vemos la soldadura ya terminada. Bueno, aquí le ponemos, rociamos con el asfalto, ya el operador tiene en su mano la protección final y aquí la vemos ya instalada perfectamente. Esto también lo hemos registrado en una variedad de estructuras. Aquí tenemos en otro caso también de una tubería soldada a un tanque, fíjense la comodidad de este dispositivo. Esto fue en el año 2001, o sea que hace tanto. En fin. Acá se está soldando en el borde del tanque que se apoya sobre el anillo de concreto u hormigón. Justo el molde entraba ahí y se pudo hacer perfectamente la soldadura. Aquí lo tienen y aquí lo ven ya terminado. Aquí se rocía. En este caso no se colocó el protector porque está la soldadura montada sobre una base de hormigón o concreto, un ambiente de muy alta resistividad. Y con el asfalto que se le incorpora encima lo protege de la lluvia. Entonces esto se consideró que no era necesario protegerlo con ese dispositivo. Además, por el hecho que la soldadura estaba muy en el borde, no se podía colocar. Esto le hicimos seguimiento y realmente ha durado mucho tiempo sin problemas. Aquí lo tienen. Esto es otro caso de soldadura en una tubería. Atrás ven varias botas de seguridad. Aquí estábamos enseñando a hacer soldadura a un grupo de personal técnico. Y aquí ven la soldadura ya protegida. ¿Qué ocurre cuando la tubería está en un canal profundo donde es muy difícil llegar para efectuar este tipo de operaciones? Bueno, sucede que hay estos alargadores para la pistola de encendido. Hay unas cadenas que permiten sujetar el molde para que no se mueva, etc. O sea, hay accesorios, una variedad de accesorios que nos facilitan el trabajo. Aquí estamos en un proyecto muy grande. El señor del lado derecho es el gerente de control de calidad de la Exxon y un amigo personal. Él estaba responsable de control de calidad. Yo estaba responsable del diseño y la supervisión de la protección catódica. La contratista de soldadura nos dijo, miren, yo me gustaría, porque quisimos incluirlo en los paquetes de soldadura que ya se habían licitado y ganado, y teníamos una empresa de soldadura excelente. Entonces le propusimos que hiciera esto, pero me dijo, mire, yo no tengo gente capacitada. Si ustedes la pueden preparar, yo le pongo 2 de mis mejores hombres para que lo hagan. Bueno, aquí les estábamos enseñando y el gerente de control de calidad junto a ellos para evitar cualquier tipo de riesgo. Y les hizo un ejercicio muy simpático. Les hizo soldar sobre un cuerpo de válvula que son muy rugosos y no se puede soldar. Por supuesto, se le escapó parte del material, pero estaban con buena separación para no sufrir daño, no sufrieron ningún daño. Yo era el fotógrafo. Entonces, estos accidentes ocurren a veces en campo cuando el personal no está capacitado. Hay equipos como este para soldar, por ejemplo, en una tubería vertical, tienen moldes con cadenas que lo sujetan, etcétera, etcétera. Y esto es una soldadura hecha por esta metodología autofundente a una barra de puesta a tierra, que también se usa mucho para esta finalidad. La novedad tecnológica son estos moldes poliméricos que tienen adentro los polvos reactivos, el encendido, todo lo demás. Esto ya tiene algunos años en el mercado, vamos a conocerlos
en la práctica cómo se usan. Estos son fotografías de los catálogos del fabricante. Vamos a verlo. Se coloca el cartucho, se le conecta mediante una conexión especial un cable que va a un dispositivo de encendido, pueden estar a distancia. Lo encienden, la soldadura se efectúa y el cartucho se desecha. Por cierto, los moldes duran más, porque el cartucho absorbe mucha escoria, en fin, da muy buenos resultados. Nosotros lo hemos usado con mucho éxito. Y hay moldes de todos los tamaños, dependiendo del tipo de molde que cartuchos, dependiendo del molde que van a utilizar. Ahora les voy a dar unas recomendaciones prácticas. Primero, mantenga el molde y los cartuchos en lugar limpio y seco. ¿Por qué? Porque si el molde se humedece, en los países fríos se acostumbra a calentarlos primero con una llama, con un mechero, para quitarles la humedad. Si ustedes no lo hacen y está húmedo, al encender los polvos reactivos, la humedad se transforma en vapor en forma instantánea. Puede explotar el molde. Entonces, por favor, siempre los moldes limpios y secos. Segundo, asegúrese que el personal lleve botas y guantes de protección y sobre todo que sepan hacer esta soldadura. Tercero, limpie muy bien las superficies a soldar. Si no las limpian bien, no van a quedar bien. Por ejemplo, los cables, hay que quitarles el plástico que tiene por fuera, pero eso no es suficiente. Cada cablecito de cobre tiene también una laca que hay que quitársela con un cepillo de alambre de cobre o de bronce, hasta que queden brillantes. Cuarto, no haga soldaduras en tiempo de lluvia o humedad elevada. Ya sabemos por qué, se pueden llevar un susto. Quinto, use los moldes adecuados, no improvise. ¿Por qué les digo esto? Hemos visto soldadores en campo que llevan un molde que tiene una curvatura pequeña y lo tienen que hacer en una tubería muy grande. Entonces no asienta bien. ¿Qué es lo que hacen estos genios de la invención? Toman arcilla del suelo, la mezclan con agua, cubren todo alrededor y hacen una especie de pequeño hornito provisional. A veces sale bien, pero a veces sale muy mal. No ahorren en los moldes, tienen que tener los moldes adecuados. Sexto, verifique que la soldadura quedó bien. ¿Cómo se hace? La soldadura se prueba con un martillo que se le da horizontalmente como para despegarla de la tubería o del tanque y no se despega. Séptimo, proteja la unión soldada, si no se pierde el trabajo. Y una advertencia final. Hemos visto que en algunos casos de conexión de cable con cable utilizan estos dispositivos. En algunos países le llaman perros, porque donde se agarran muerde. Pero en fin, estos perros no sirven. En protección catódica no. ¿Por qué? Porque cuando se unen los dos cables, el cobre actúa como lubricante y desliza. Y se desprenden con mucha facilidad. Y hay de distintos tamaños. Aquí lo tienen, lo pescamos en campo. Un contratista que lo quería hacer de esta manera, le hicimos sacar, soldar y proteger como corresponde. Son conexiones de alta resistencia y se pueden soltar con facilidad.